Entremos en materia de inmediato. Antes de aquello, sí, indicarles que esto está siendo transmitido a través de UFROvisión, el canal de la Universidad de la Frontera, un orgullo regional, por cierto, en materia de comunicación. Esto a través del canal 48 de la señal de Telefónica del Sur, también Telefónica Manquehue en Santiago, en el sector oriente de la capital, en el canal 39.1, señal digital, y www.ufromedios.cl, además streaming y Facebook. De ahí la importancia de este foro parlamentario. El formato previsto ya ha sido comunicado previamente a todos los candidatos. Realizaremos, por razones obvias, un bloque que durará 5 minutos con preguntas dirigidas respectivamente a responder 2 cada interviniente. Preguntas y principalmente respuestas políticamente estratégicas para el efectivo avance del proceso descentralizador durante el próximo periodo, tanto de gobierno como legislativo. Las preguntas en cuestión, a saber, ¿cuál es su compromiso personal con la elección de gobernadores regionales y qué compromiso formal tiene al respecto él o la candidata que usted apoya? La segunda pregunta, ¿qué medidas concretas propone usted y su candidato o candidata presidencial para lograr en el próximo periodo de gobierno un efectivo avance en financiamiento local y regional y el perfeccionamiento de traspaso de competencia a los gobiernos regionales y municipios? Iniciamos esta ronda de primera pregunta para el candidato señor Francisco Buenchumilla Jaramillo, y es la siguiente, don Francisco. Tiene 5 minutos para extenderse. Tengo el permiso, también como un hombre de regiones, nacido y criado en regiones y pretendo morir acá, de contrapreguntar, y siempre he tenido siempre muchas ganas de no dirigir un debate ni mucho menos, sino que he hecho mucho de menos el periodismo cuando uno le preguntaba al candidato o al entrevistado y el entrevistado no contestaba la pregunta. Así es que puedo también meter ahí un poquitito, robar un par de segundos para aquello, don Pancho. ¿Cuál es su compromiso personal, Francisco Buenchumilla, con la elección de gobernadores regionales y qué compromiso formal tiene al respecto su candidato o candidato que usted apoya? Presidencial, claro. Bueno, muchas gracias por la invitación y quiero saludar y felicitar a Henry y todo su equipo de la Fundación y de la Universidad por este esfuerzo sostenido a través de los años con este proceso de descentralización tan difícil de entender para nuestros amigos de la clase política santiaguina con la cual tenemos que luchar todos y yo también personalmente. Quiero contestarte derechamente tu pregunta, mi compromiso personal. Si yo hubiera sido gobernador electo, hoy día no sería candidato al Senado. Como era intendente, me echaron por tener una discrepancia con el gobierno central, con mis amigos y amigas del gobierno central. Entonces, por supuesto, yo soy partidario absolutamente de la elección de los gobernadores regionales y lo mismo ha sido el partido al que pertenezco yo y la candidata, toda vez que se aprobó la reforma constitucional y espero que pronto se despachen las 2 leyes que permitan implementar esto. Sin embargo, yo quisiera complementar esto con una cuestión, una variable respecto a este tema. Es que lo de los gobernadores regionales es solamente un tema dentro de lo que a mi juicio Chile necesita. Porque el problema de fondo es que nosotros tenemos que poner al día al Estado chileno. Nosotros tenemos un Estado del siglo XIX, de la Constitución de 1833, de los tiempos de Diego Portales, el otro, no Diego que está acá. Ese Estado del siglo XIX sigue hoy día acá. Y ahí está ese Estado unitario. Y un tema que aquí no se ha tocado en el tema de la descentralización,
que es el Estado monocolor, el Estado que invisibilizó la realidad sociológica que Chile tenía el año 1810 y después. Porque yo siempre lo he señalado que cuando se crea la República de Chile, la nación chilena no existía. En Chile primero fue el Estado y después fue la nación. Al revés de lo que pasó con los alemanes, que primero fue la nación alemana y después el Estado alemán. Y lo mismo con los italianos. En Chile el Estado crea la nación chilena, pero antes de esa nación chilena existían los pueblos originarios, que no aparecen para nada en esta discusión. Producto de este Estado unitario, centralista, donde Santiago le ganó la mano a Coquimbo y a Concepción, le ganó la mano a las oligarquías y la aristocracia que gobernaba en ese entonces, en los inicios de la República, y entonces ahí parte el aplastamiento de las regiones. Entonces este Estado necesita una puesta a punto, una reforma profunda del Estado, donde sea un Estado plurinacional que reconozca la realidad sociológica, porque eso no se puede meter debajo de la alfombra. Tarde o temprano la historia le pasa la cuenta a los países, si es que no toman las medidas correspondientes. Y dentro del Estado unitario, yo también quisiera hacer aquí un punto, que muchas veces se confunde, el Estado unitario no tiene que ver con la unidad del Estado, porque Alemania tiene un Estado federal y no está en cuestionamiento la unidad del Estado. El Estado unitario dice relación con la toma de decisiones. Estados Unidos es un país federal, pero con los 50 estados hay una toma central y múltiples centros de poder que toman decisiones. El Estado unitario es simplemente un centralismo en la toma de decisiones políticas. Y después hubo correcciones que se hicieron por el derecho administrativo, que fue la descentralización y la desconcentración. La descentralización es una corrección simplemente a la hipertrofia del Estado en el centralismo, y por lo tanto se usó el mecanismo de la descentralización y el mecanismo de la desconcentración. Entonces, la descentralización hay que tomarla en el sentido de que requerimos un nuevo Estado para el siglo XXI en Chile, y donde la elección de los gobernadores electos es una variable que viene de Diego Portales, pero también viene del tiempo de los Borbones, del tiempo del Reino de España, cuando se centralizó aquí y en España la conducción del Estado. Entonces, yo creo que la contribución que aquí se ha hecho en este centro de pensamiento al país respecto de este tema, llevo a pensar que los que estamos en deuda es el mundo político con respecto a estos temas. Porque me temo yo que a lo mejor el estudio que hizo Diego Portales acá respecto a los programas presidenciales, si a lo mejor nos retrotraemos para atrás respecto de los otros programas presidenciales de los periodos pasados, nos vamos a encontrar con que los programas presidenciales aguantan todo. Y probablemente más de alguno se comprometió. Yo me acuerdo muchos años cuando yo alguna vez pasé por La Moneda, que ya aquí andaban ustedes, ¿no es cierto?, en la Universidad de la Frontera con este tema de la descentralización. Y eso fue el año 2003, 2004, estamos en el 2017 y recién tenemos la reforma constitucional de los gobernadores regionales. Yo creo que más allá de las cuestiones jurídicas, en política lo que vale es la voluntad política de avanzar. Sin voluntad política, los instrumentos jurídicos muchas veces se quedan en lo formal y tú no avanzas. En consecuencia, te reitero mi disposición personal absoluta a avanzar en la elección de los gobernadores regionales. Yo conozco el tema de las competencias, las atribuciones, la parte financiera, porque no solo fui intendente, también fui alcalde. Y en consecuencia conozco el poder local. Así que si yo soy electo senador, la universidad, la fundación y todo, los que estamos luchando por la descentralización, tendrán a mí un actor, pero de primera línea, luchando contra eso, golpeando la mesa, exigiendo que avancemos, porque yo comparto completamente que Chile no va a ser nunca desarrollado si nosotros tenemos un país centralizado, centralista como el que tenemos. Don Francisco, ¿cuál es el compromiso formal de su candidata? ¿Lo ha manifestado, lo han conversado, ella lo ha estipulado en su programa de gobierno?
Sí, y además ellos votaron a favor de Sí. esto, del partido, y ellas mismas votaron a favor de esta reforma constitucional, e impulsaron, y además creían de que la elección debería haberse efectuado ahora. Bueno, yo creo que yo también tengo una serie de proposiciones aquí sobre las cosas que hay que reformar para que Chile sea realmente un país descentralizado, una de las cuales es la reforma de los partidos políticos también. Porque si no, la cooptación que tú tienes a nivel central va a reproducir con el gobernador regional, de la cooptación que él va a querer hacer de su propia gente, del clientelismo, de la captura del Estado por los partidos. Y lo mismo pasa a nivel de los alcaldes. Entonces, yo creo que aquí, en ese sentido, es fundamental también una reforma de los partidos políticos. Y es el capital humano al cual ustedes se han referido, por Ok. supuesto. Gracias, don Francisco Buentrumilla. Muy bien, es el turno de hacer la consulta. ¿Cuál es su compromiso personal con la elección de gobernadores regionales y qué compromiso formal tiene respecto él o la candidata presidencial que usted apoya, don Alberto Pizarro, candidato del PPD? No suelta. Bueno, Mari Mari, Compuché. Un cordial saludo para cada uno de ustedes y bueno, felicitarlo en primer lugar por estar el día de hoy acá. Conversábamos previamente de que no es casual que solo algunos candidatos hayamos aceptado esta invitación a poder conversar respecto a la descentralización y cómo logramos que nuestra Araucanía logre el tan ansiado desarrollo que muchas veces se menciona. La Araucanía es la región, lamentablemente, que ocupa el último lugar en el índice de desarrollo desde hace mucho tiempo. Eso tiene relación directamente con lo que estamos conversando hoy día, justamente por el excesivo centralismo de nuestro país. Centralismo que también se ve reflejado en lo que son las elecciones de este año. Por eso digo, no es casual que estemos acá solo algunas personas presentes. Hay candidatos que vienen de Santiago, con una actitud mesiánica, que creen que tienen la respuesta hacia todos los problemas que ocurren en la Araucanía. Yo creo que eso no es el camino. Y el libro es bastante claro al respecto. El libro habla de sinergia cognitiva. ¿Qué significa sinergia cognitiva? Que cada uno de los acá presentes, cada una de las personas de esta región, tiene algo que decir para superar la situación en la que nos encontramos. No puede ser que solo unas pocas personas crean que tienen la solución a todos los problemas, porque si fuera, esto ya se hubiera resuelto hace tiempo. No es posible también que pensemos que con las mismas autoridades que hemos tenido siempre, también podamos lograr resultados diferentes. Alguien dijo por ahí, Albert Einstein, que si uno quiere resultados diferentes no puede seguir haciendo las mismas cosas como siempre. O sea, eso es obvio. Tenemos harto que cambiar en esta región. Por lo tanto, las medidas, las autoridades, las personas que lideren, por eso felicito hace un rato atrás el reconocimiento que hizo Henrik, que fue rector de la UFO cuando yo estudié acá en esta universidad, a mi amigo, y el liderazgo que está asumiendo acá en el IDER y en la región en los temas de descentralización. Yo creo que aquí la UFO está haciendo un gran trabajo, la Fundación está haciendo un gran trabajo. Aquí hay mucha inteligencia, y esa inteligencia muchas veces no tiene un efecto en las políticas públicas que se generan. ¿Por qué? Porque se hacen políticas públicas centralizadas. Ahora, yo creo que esto es de perogrullo, bastante obvio, pero el compromiso de mi candidato, Alejandro Guillé, yo creo que no está en cuestión. Él, como senador, fue uno de los principales impulsores de la discusión del proceso de descentralización durante este periodo. Por lo tanto, como candidato a senador, como futuro senador del siglo XXI, por ahora llegó XXI, es justamente apoyar este proceso. Me parece fundamental, como alguien que nació en esta región, que estudió en esta región, que desarrolló buena parte de su vida profesional en esta región, que por motivo después académico, estuve en Santiago, estuve en Estados Unidos, estuve en distintas partes del mundo. Me tocó formarme, prepararme para asumir estos desafíos. Pero creo que aquí hay gente muy capacitada. De hecho, aquí veo a personas muy capacitadas que tienen todo para poder definir qué es lo que se hace en esta región. Y poner en práctica justamente este concepto que me gusta mucho. Sinergia cognitiva, inteligencia colectiva, dotar de poder político a toda la ciudadanía.
Aquí yo creo que uno de los mayores errores es dotar de demasiado poder a muy pocas personas. Este país está como está, coincido con Francisco Buenchumilla. Históricamente las decisiones se toman en Santiago, una pequeña, ¿no es cierto?, una oligarquía muy bien definida, con familias muy bien definidas, una élite que define lo que se hace en este país, pero que no considera el conocimiento que hay en las regiones, que no considera, por ejemplo, el conocimiento que tienen los pueblos indígenas en nuestro país, un conocimiento ancestral del uso del territorio, que ahora, con toda la, yo digo moda, porque esto es algo que los pueblos indígenas lo tienen desde siempre, medioambiental, el mundo Winca se dio cuenta, los pueblos indígenas desde siempre han tenido conciencia ecológica, desde siempre han cuidado los recursos, desde siempre han tenido conciencia de lo que le hacen a la naturaleza, se nos devuelve. Ese conocimiento ha estado invisibilizado. Y yo creo que nuestra labor como autoridades, en un lugar que nos encontremos, de académicos, líderes de distintos ámbitos, es justamente dar poder a quienes pueden generar cambios y tomar decisiones en base a esas decisiones. Aquí, por ejemplo, hay dirigentes de sindicatos, de organizaciones. Esas personas tienen mucho que decir y que hacer para poder definir política. Y excepto en las comisiones que se han formado en el último tiempo, en muy pocas ocasiones tienen la posibilidad de poder opinar respecto a lo que se requiere. Por eso mi compromiso más absoluto. Yo soy un convencido de que el país se cambia en base al trabajo colectivo, no a proyectos personales. Yo creo que los proyectos personales nos tienen así como nos tienen. Tenemos que pensar en colectivo. Mirar un poco lo que es la sociedad indígena, cómo se toman las decisiones y cómo se ha ido desvirtuando también en el tiempo por el individualismo, el excesivo individualismo. Por eso felicito a la Fundación, felicito a la Universidad de la Frontera, que fue mi alma mater, por todo este trabajo que han desarrollado durante los últimos años. Muchas veces no valorado, pero aquí hay mucho conocimiento, hay muchas personas capacitadas. Por lo mismo, feliz de poder participar en este foro, en este debate. Y bueno, llamar al resto de los candidatos que, bueno, si realmente tienen compromiso con la Araucanía, que lo demuestren con hechos concretos, que lo muestren con propuestas concretas, que lo muestren también asistiendo a un lugar donde se baten ideas. No solamente hay marketing político. Yo creo que eso es lo que la ciudadanía espera de los políticos, de nosotros los políticos. No solamente discurso, sino que acción. Y una historia de vida que también dé cuenta de lo que uno dice en su discurso. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias. Alberto Pizarro, candidato PPD a la senaturía. Es el turno de don José García Ruminot. Don José, ¿cuál es su compromiso personal con la elección de gobernadores regionales? Usted es actualmente senador y va a la reelección. ¿Y qué compromiso formal tiene respecto a su candidato presidencial? Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación para participar del lanzamiento de este libro y de esta jornada. Yo quiero también sumarme a los reconocimientos que se han hecho al trabajo de la Fundación, al trabajo de nuestra Universidad de la Frontera, por supuesto al trabajo de Heinrich von Baer. Y yo tengo la convicción que si no hubiese sido por el trabajo de la Fundación y del grupo de líderes que nos acompañan hoy día, no habríamos tenido hace 4 años atrás la primera elección directa, la primera elección democrática de nuestros consejeros regionales, y tampoco habría sido posible la elección, la reforma constitucional que permite y que va a permitir la próxima elección del gobernador regional. Digo esto porque quiero recordar que la elección de los consejeros regionales se producía mediante un cuerpo colegiado de los concejales en ejercicio. Y créanme que era una elección francamente que rayaba en lo corrupto. Porque en más de alguna oportunidad, cuando la elección de un determinado consejero regional dependía de un voto, se ofrecían prebendas para conquistar ese voto. Eso había que cambiarlo y afortunadamente estuvieron los votos para cambiarlo. Hoy tenemos consejeros regionales electos por la ciudadanía y ahora el próximo 19 de noviembre, por segunda vez, vamos a elegir los consejeros regionales.
que además se ha dicho son tan importantes para las organizaciones intermedias de la sociedad. Son las municipalidades, son las juntas de vecinos, son los comités de agua potable rural, son los comités de pavimentos participativos, son las organizaciones intermedias de nuestra sociedad las que postulan proyectos al financiamiento regional. Y quienes deciden qué proyectos son los que cuentan con financiamiento no somos los senadores, no son los diputados, son los consejeros regionales. Y por lo tanto elegirlos y elegirlos bien es una gran tarea de todas y de cada una de las regiones de nuestro país. Dicho eso, voté a favor de la elección de gobernadores regionales, a favor de la reforma constitucional que permite la elección de los gobernadores regionales. Siempre en estas materias hay razones como para decir, mire, no lo hagamos ahora, hagámoslo más adelante. Igual como ocurría con los consejeros regionales. Sin embargo, yo tengo la convicción de que si no elegimos a los gobernadores regionales, el proceso de regionalización, el proceso de descentralización va a permanecer siempre estancado. Siempre. Es un poco ¿qué es primero? Y yo creo que la elección de la autoridad es lo que le entrega dinamismo a este proceso. Le entrega aire nuevo. Y por eso creo que ese paso hay que darlo. ¿Que se van a producir problemas? No tengo ninguna duda. ¿Y cuál va a ser principalmente el problema? Probablemente los conflictos, que van a ser conflictos políticos, conflictos personales, caracteres distintos que se van a enfrentar en algún momento entre dos autoridades que van a querer ser la primera autoridad de la región. Naturalmente el gobernador regional electo, pero también el delegado presidencial y que va a representar al presidente de la República en la respectiva región. Estas dos autoridades tienen que hacer un esfuerzo por llevarse bien. Tienen que hacer un esfuerzo por empujar el carro de la región con la misma fuerza. Si ellos se ponen a pelear, que a mí me toca esto, no, que a mí me toca, que si hay una emergencia yo tengo que salir con los carros de emergencia a estar al lado de la gente. ¿Quién se toma la foto? ¿Quién sale primero en la televisión? Esas situaciones se van a producir y tienen que estar debidamente resueltas. Tenemos que ser capaces de minimizar los conflictos que se puedan originar. Porque si no, la ciudadanía siempre está mirando. Y la ciudadanía puede llegar el momento que diga, oye, ¿para esto hicimos una reforma? ¿Para que el delegado presidencial con el gobernador regional se estén sacando la mugre? Entonces, esta tiene que ser una reforma exitosa. Y por eso el trabajo legislativo que se está haciendo en materia de transferencia de competencias, definir bien las facultades y las atribuciones de uno y otro, y por supuesto establecer un sistema de resolución de conflictos que sea ágil, que sea justo, es parte importante de la legislación que, en la que se está trabajando. Se pregunta también sobre el compromiso que tiene mi candidato presidencial, don Sebastián Piñera, en relación con la elección de gobernadores regionales. El lunes recién pasado, el presidente Piñera entregó al país su programa de gobierno. Y en su programa de gobierno está la elección de los gobernadores regionales. Vamos a impulsar la elección de los gobernadores regionales. Para mí, la fecha ideal es la próxima elección municipal, el 2020, ¿verdad? El 2020. Más que con la próxima elección presidencial, que sería el 2021. Yo creo que esta es más bien una elección de territorios, de autoridades territoriales. Me calza mucho más que los elijamos juntamente con alcaldes y concejales. Por lo tanto, ese es mi compromiso personal, ya materializado en la votación de la reforma constitucional respectiva y de mi candidato presidencial, don Sebastián Piñera, en el programa de gobierno que se hizo público el lunes recién pasado. Don José García, muchas gracias. Es el momento de consultarle a Diego Ancalao, candidato del Frente Amplio.
¿Cuál es su compromiso personal con la elección de gobernadores regionales y qué compromiso formal tiene su candidata o candidato a la presidencia al que apoya? Bueno, muchas gracias por la invitación. Lamento no haber alcanzado a leer el libro, Heinrich, pero gracias por la invitación. Y gusto saludarlo a todos. Para mí es un tremendo gusto estar aquí en la universidad que me formó, donde me eduqué y donde me titulé. Para responder concretamente tu pregunta, hay en Chile 4 regiones. 4 regiones de Chile concentran 3/4 del PIB. Bueno, ahora sí. Bueno, como les decía, en Chile 4 regiones concentran 3/4 del PIB. Y eso no es normal, eso no permite que se desarrollen las regiones, y por eso que esta es una de las regiones más retrasadas en términos de desarrollo económico, social y productivo. De tal manera que para responder a la pregunta que tú me haces, totalmente de acuerdo con la elección de gobernador regional, porque la descentralización se sustenta en la descentralización administrativa, la descentralización política y la descentralización fiscal. Y uno de los principios básicos de esto es que tiene que haber gobernabilidad. Y para que haya gobernabilidad, tiene que haber autoridades elegidas en las zonas que se tienen que conducir y que se tienen que desarrollar. Por eso que estoy a favor de que se elijan los gobernadores regionales, en términos totalmente concretos, sin darle ninguna vuelta carnero. ¿Por qué? Porque hay otro principio que es básico. Hay un principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad tiene que ver que el Estado tiene que responder de la manera más breve los problemas de salud, los problemas de educación y todos los problemas que la sociedad tenga. Y ese principio de subsidiariedad no se cumple bien cuando las decisiones se toman en Santiago y no se toman en la región. Y por eso que es absolutamente básico y necesario el proceso de descentralización, que se elijan gobernadores, pero no solo eso, sino que esto vaya acompañado de una descentralización fiscal y administrativa. Eso es absolutamente básico, como ocurre en los países desarrollados y que es propio la situación de Chile es propio de países subdesarrollados. Por eso que estamos en el lugar, esta región tiene un sector importante en el lugar número 144 de la escala del índice de desarrollo humano, que es el índice que hicieron ustedes aquí en la UFRO, que habla de la escala de desarrollo humano mapuche. Y eso obedece profundamente a problemas que todo el sector más postergado de Chile está alejado de la toma de decisiones. Los sectores más pobres de Chile no tienen participación donde se toman las decisiones. Los sectores indígenas de Chile no están donde se toman las decisiones. Por eso que es absolutamente básico que se lleve a cabo elecciones de gobernadores regionales y que se elijan como corresponde a sectores democráticos y así se profundice la democracia del país. Eso es absolutamente necesario. Con relación a la segunda pregunta, la candidata Beatriz Sánchez, del sector de la cual yo soy candidato, ella está totalmente de acuerdo en la profunda reforma de descentralización del país, porque es muy necesario para que se desarrolle el país. Como les decía, en un país tan retrasado como Chile, que hayan 4 regiones que concentren 3/4 del Producto Interno Bruto de Chile, eso no es normal. Y eso tiene a esta región en sectores absolutamente postergados, un 23% de pobreza de la Araucanía, quiere decir que en este minuto, mientras nosotros estamos hablando de descentralización, hay 230.000 familias en pobreza. Y por eso que es tan importante la descentralización, porque los estudios dicen que la competitividad de un país, que la competitividad de Chile, en este caso, según un estudio de la Flaxo, va en estrecha relación con la descentralización. Entonces, yo espero con eso responder la pregunta que ustedes me hacen. Muchas gracias, Diego. Diego Ancalao, del Frente Amplio. Es el turno, por favor, Diego, si le cedes el micrófono al candidato Felipe Kast, de Evópoli, con la primera pregunta de este foro parlamentario. Felipe, ¿cuál es su compromiso personal con la elección de gobernadores regionales y qué compromiso formal tiene al respecto su candidato presidencial al que usted apoye? Bien, bueno, primero, muy buenos días. La verdad las cosas es que
antes de responder la pregunta y que quedó bastante manifiesto en mi candidatura presidencial ya en la primaria, fui de los primeros que dijo la importancia de poder entregar este poder a las regiones y poder efectivamente elegir a los gobernadores regionales. De hecho, yo era partidario que esto ocurriera ahora, no que se chuteara la elección de los intendentes a la próxima elección. Y por una razón muy simple, porque cuando tú lo chuteas una vez más, es volver a esperar a que se generen las dinámicas, la dialéctica que se tiene que generar, porque esto va a ser un proceso de ajuste, y la gracia que tiene de hecho este libro es que justamente busca acompañar este proceso de implementación de la nueva ley y que no sea simplemente un eslogan, que no sea simplemente un gobernador de cartón, de mentiras, sino que efectivamente tengamos un gobernador regional empoderado, que tiene varias virtudes, y la razón por la cual muchas veces algunos no quieren es porque pierden poder, si eso es así. O sea, en el fondo es entregar poder. Piensen por un segundo qué es lo que nos pasa con los alcaldes hoy día. ¿Qué virtud tiene el alcalde? El alcalde tiene la virtud de, primero, elegido, segundo, tiene bastante discrecionalidad, o sea, tiene más movimiento de pierna, tiene mayor agilidad, y además tiene la virtud de que si lo hace bien, puede reelegirse. A mí no me gustan los alcaldes 20 años, pero sí me gusta un alcalde que pueda durar, por ejemplo, máximo 12 años. En 12 años un alcalde puede hacer una transformación importante. ¿Qué tenemos hoy día en las regiones? Justo al revés. Tenemos 4 años de gobierno y hemos tenido 4 intendentes. Más allá de la virtud de uno u otro intendente, es muy difícil para cualquier institución seria poder funcionar si no tiene un proceso de planificación. Y alguien que tiene un horizonte de tiempo incierto, que promedio 1 año y medio, 1 año, claramente es imposible que esa institución funcione bien. Cosa que también nos pasa con los servicios públicos, ¿para qué decirlo? Y la razón por la cual tenemos que modernizar el Estado y parecernos a un Estado moderno donde efectivamente los servicios públicos no sean un botín de campaña de los partidos políticos, es que justamente nos da el lujo de poder tener a personas capacitadas que puedan planificar. De lo contrario, ¿qué es lo que ocurre hoy día? Son básicamente personas que están ahí puestas por poco rato, con poco horizonte largo. Entonces mi compromiso no solamente es total, sino que adicionalmente creo que mientras antes se haga esto, es mejor. Y obviamente que tiene que ir acompañado de atribuciones. De nuevo, pensemos todos los organismos públicos técnicos. Puede ser una gran solución efectivamente que tengamos en las regiones una autonomía en esos organismos públicos técnicos. Obviamente tenemos que seguir siendo, como muy bien dice este libro, un Estado unitario, en el sentido de que es unitario, descentralizado, seguimos teniendo un presidente de la República, pero hoy día no tenemos ningún problema con los alcaldes. Y bastante bien que trabajan muchas veces, con todas sus imperfecciones, los gobiernos centrales con los alcaldes, de distintos colores políticos. Más aún, se moderan esos alcaldes que a veces son del Partido Comunista, otros de la UDI, trabajan en pos de su gente porque el solo hecho de estar sometido al escrutinio público los modera, porque tienen que representar, obviamente, a sectores mayoritarios. Y eso ayuda a darle continuidad, a darle profesionalismo. Y así como en Chile en los últimos 30 años se ha modernizado mucho en el ámbito económico, desgraciadamente no se ha modernizado lo mismo en el ámbito público. O sea, seguimos en la Edad Media, en nuestra modernización del Estado. Y yo creo que la descentralización es de los elementos más potentes que tenemos para efectivamente tener más movimiento de pierna. Y aquí también, ojo, que el sector público tenga más agilidad. Yo sé que a muchos nos encanta desconfiar de las personas. Entonces, como desconfiamos del aparato público, le metemos controles. Yo soy más partidario de que esos controles sean ex post. Eso significa que verifiquemos después. Pero no, como hoy día desgraciadamente ocurre, que tenemos una rigidez tremenda en el servicio público, muchas veces llegamos tarde, no alcanzamos a operar, que actuemos en base a la confianza. Obviamente, si después el gobernador elegido o el alcalde elegido sale con algún problema, bueno, tendrá que pagar sus consecuencias, ojalá que la justicia haga su trabajo, pero no nos llenemos de rigideces. Porque también, ojo, la pobreza que tiene hoy día una región de la Araucanía no tiene nada que ver con la pobreza que tiene Alto Hospicio. E incluso lo que ocurre aquí mismo en la región, lo que pasa hoy día en Queule, no tiene nada que ver con lo que pasa en Curacautín. Entonces necesitamos esa descentralización. Y termino simplemente con una visión también adicional que tiene que ver con las provincias. Yo soy un convencido de que, de hecho, la unidad de gobierno que queremos tener son las provincias. Y esto yo sé que es ya una discusión mucho mayor, mucho más larga, no es fácil. Pero yo honestamente creo que el gran alcalde mayor o el gran gobernador mayor debiera ser las provincias. Y eso no significa duplicar todo el aparato público, duplicar los costos, no. Es pensar una geografía donde la provincia sea la unidad territorial relevante, con 4 macrozonas que efectivamente concentren muchas de las tareas administrativas
que permitan que no tengamos que duplicar los costos. Pero si ustedes me preguntan cuál para mí sería el diseño más relevante para Chile, sería estas grandes provincias que son los gobernadores electos. Yo sé que estamos lejos de eso, pero es una realidad que tenemos. O sea, Arauco está completamente abandonado, Malleco también le pasa lo mismo. La provincia es probablemente la escala en la cual yo siento podemos tener gobernadores con verdadera pertinencia local y hacer una diferencia importante. Muchas gracias. Candidato Kass, muchas gracias. ¿Sí? Ah, sí, sí, claro. Bueno, el compromiso de Sebastián Piñera en esta materia de descentralización ha sido importante, no así en el caso de hecho tuve una discusión con él, me acuerdo en el debate radial, con la elección de los intendentes de partir ahora, y yo me imagino, en su minuto el argumento de él, yo no lo he conversado después de la elección, era que quería que la ley tuviese más poder, o sea, en el fondo le diera verdaderos poderes. Yo era más partidario de que partiéramos, porque aquí la excusa puede ser, uno se puede excusar mucho con que la ley es mala para no partir. Pero el compromiso de él estaba, lo único condición que ponía Sebastián Piñera ese minuto, y espero, bueno, ya perdimos, desgraciadamente ya no se hizo esta vez, pero que en su gobierno podamos avanzar con el gobernador electo y, bueno, cobremos la palabra también de que venga con atribuciones, o sea, que la ley sea efectivamente muy potente. Eso fue lo que en su minuto, me acuerdo, en el debate presidencial discutimos abiertamente, así que tal vez muchos lo escucharon. Bien, gracias, candidato Kass. Reiterar que estamos transmitiendo en directo a través de Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera, a través de la señal 39.1 digital, abierta, Telefónica del Sur, señal 48, y online a través de www.ufromedios.cl, por streaming y también por Facebook. Segunda parte de este foro parlamentario, la segunda pregunta para don Francisco Monchumilla. Vamos a respetar obviamente este orden. Don Francisco, ¿qué medidas concretas compromete usted y su candidata presidencial para lograr en el próximo periodo de gobierno un efectivo avance en financiamiento local y regional y en el perfeccionamiento del traspaso de competencias a los gobiernos regionales y municipios? Consignar que la pregunta la hago por una cuestión de lógica, ¿no? Pero ellos ya han tenido las preguntas para digerirlas y poder traer la respuesta ya concreta. Es más que nada una expresión hacia ustedes para saber qué va a responder. Bueno, yo creo que este es uno de los temas más complejos y también donde existe probablemente un mayor desconocimiento por parte de la opinión pública respecto al financiamiento de las regiones. Partamos por el gobierno regional. Básicamente, el gobierno regional tiene 3 instrumentos jurídicos financieros que están establecidos en la Constitución respecto de cómo financiarse. Uno es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, conocido como el FNDR, que es básicamente el presupuesto. El gobierno regional, el presupuesto es el FNDR. Aquí en la región de la Araucanía tenemos un FDR en cifras globales de 100.000 millones de pesos, más o menos, 100.000 millones de pesos. O sea, no sé, unos 180 millones de dólares más o menos, en cifras gruesas. Pero además el gobierno regional tiene 2 instrumentos jurídicos más que no siempre son usados. Uno es el convenio de programación, en virtud del cual el gobierno regional puede celebrar un contrato, por así decirlo, con los distintos ministerios y con las municipalidades para temas específicos. Por ejemplo, el enrocado del río Cautín aquí en su tiempo se hizo con un convenio de programación entre la Municipalidad de Temuco y el Ministerio de Obras Públicas. Y el gobierno regional también, entiendo. Y el tercer instrumento financiero que tiene el gobierno regional son los ISAR, las inversiones sectoriales de asignación regional, que son fondos sectoriales que los determina el CORE. Ese es todo el financiamiento que tiene el gobierno regional. Después están los financiamientos de los ministerios y los financiamientos de los distintos servicios públicos. Y por el lado de las municipalidades tenemos básicamente el Fondo Común Municipal, que es un fondo que se junta entre todas las municipalidades del país, básicamente con el impuesto territorial y el pago de las patentes comerciales. Y por lo tanto ese fondo se redistribuye. Y en algunas comunas tenemos un impuesto muy específico que no la tienen todos, que es el impuesto al juego, que es en las comunas donde hay municipios, o digamos donde hay casinos. El impuesto al juego es un 20% de lo que se juega, el 10% va al municipio, el otro 10% va al gobierno regional. Bueno, ese es todo el financiamiento. Yo creo
que para avanzar en esto, yo coloco un elemento político como central, que es la voluntad política de avanzar. Miren, cuando yo fui intendente, nuestro presupuesto regional era del orden más o menos de 74.000 millones de pesos. Gracias a la fuerza que yo le coloqué a este tema, el Ministerio de Hacienda me subió el presupuesto casi en un 25%. Llegamos al año 2015 a 94.000 millones de pesos. Se pudo solamente por una cuestión política, porque normalmente los gobiernos o los ministros de Hacienda suben los presupuestos, la inflación más un punto, 2, 3, 4%. Con ese ritmo, aquí en la Araucanía jamás vamos a salir de la pobreza. 180 millones de dólares en un presupuesto regional, si tú lo duplicaras, no necesitas una reforma tributaria ni vas a hacer un desequilibrio en el presupuesto nacional. El presupuesto nacional es del orden de los 70.000 millones de dólares en cifra gruesa. Y tenemos un PIB en Chile de unos 270.000 millones de dólares. Entonces se requiere también mucha voluntad política para focalizar los gobiernos, las distintas leyes de presupuesto respecto de las regiones más rezagadas, como por ejemplo en la Araucanía. ¿Cómo solucionar este tema? Mire, aquí hay un punto que es la política fiscal. Yo soy partidario de una política fiscal responsable. Yo creo que si en Chile hemos cometido muchos errores estratégicos gruesos. Lo cometimos en el pasado respecto de la apreciación que teníamos del rol de las Fuerzas Armadas. Se equivocó el mundo político y las Fuerzas Armadas dieron un golpe y ellos pensaban que las Fuerzas Armadas estaban en otra. Nos equivocamos en la economía con respecto al rol que juega la política fiscal. Y la política fiscal es tener en orden las cuentas fiscales y es gastar lo que tenemos y no gastar lo que no tenemos. Entonces, esa centralización de la política fiscal nos ha permitido tener en cuenta nuestras cuentas y ser un país, digamos, ordenado en ese sentido y no tener las experiencias que hemos tenido en otros países. Entonces, cuando a mí me dice, y yo escucho, por ejemplo, alguna propuesta de que las empresas tributan en el lugar en que están y que esos tributos queden ahí, yo planteo un signo de interrogación. Porque con ese predicamento, Santiago, que concentra el 40% de la población y no sé cuánto por ciento del PIB y de la producción, significaría que se quedaría con todos los impuestos en Santiago. ¿Y qué pensar de Antofagasta, donde están las grandes mineras? Porque si las mineras tributaran ahí y los impuestos quedaran ahí, bueno, entonces ¿con qué nos quedaríamos para la redistribución en todo el país? Yo simplemente digo que tengo un signo de interrogación. Me gustaría que me dieran elementos de juicio respecto a qué significaría una ley de rentas regionales en base a las regiones donde existen mayor cantidad de empresas, que básicamente Santiago, Antofagasta, Concepción y Valparaíso, en desmedro de las otras regiones que tenemos, digamos, poca concurrencia y poca participación en el PIB. Entonces yo creo que eso hay que darle una cierta vuelta. Yo creo que nosotros tenemos que, por ejemplo, traspasar ciertos servicios a los gobiernos regionales. Por ejemplo, a mí me parece que el FOSI, Cercotec, la Corfo, el Servio, deberían estar bajo la dependencia absoluta del gobierno regional. La DOH, que tiene que ver con el agua potable rural, que está en el Ministerio de Obras Públicas, debería estar en el gobierno regional. Todos los servicios que impliquen una atención directa a la gente y los servicios que impliquen un subsidio o un favorecimiento por cualquier vía de qué instrumentos financieros directamente a los emprendedores, a los empresarios, al emprendimiento, evidentemente que tiene que estar en manos del gobierno regional. Yo creo que el mensaje que mandó la presidenta respecto a la ley de Araucanía, que se trabajó con los parlamentarios, yo tengo un punto ahí crítico, que creo que es necesario mejorar esa ley. Uno valora que la presidenta haya mandado esta ley, pero en uno de los artículos señala que hay un incentivo tributario para las empresas que tributen en primera categoría y que tengan contabilidad completa. Lógicamente que en la Araucanía, en las zonas costeras de las comunas más pobres, yo creo que no hay ninguna empresa que tribute en primera categoría y tenga contabilidad completa, que hablando en castellano significa sociedades anónimas, simplemente.
Entonces yo creo que ahí hay un tema que mejorar. Y en consecuencia, yo creo que hay que traspasar servicios, traspasar competencias, con voluntad política aumentar los presupuestos regionales. Creo yo también que es muy importante introducir nuevos instrumentos jurídicos financieros en la región que estamos construyendo. Coloco un ejemplo. Los predios traspasados por la CONADI a las comunidades. Nosotros estamos sacando de personas que tienen 1, 2, 3 hectáreas, 4 hectáreas, que atiende INDAP, y le traspasamos un fondo de 500 o 600, 800 hectáreas. ¿Cómo se trabaja? ¿Cuál es el capital? ¿Cuál es el crédito? ¿Cuál es el subsidio? Bueno, INDAP no está preparado para eso. No tenemos instrumentos jurídicos financieros para eso. Entonces, a mí me parece que por ahí, digamos, tiene que haber una discusión seria, responsable, porque este es un tema muy sensible, y de qué manera la región tiene que decidir mayoritariamente la inversión del país acá en la región. Para eso necesitamos fortalecer el capital humano. Es básico que tengamos más capital humano. Es básico que tengamos centros de investigación y de innovación y de nuevas tecnologías en las universidades o en centros. No estamos haciendo una investigación adecuada acá y tenemos que hacer un reordenamiento de nuestro, por ejemplo, sistema agropecuario para avanzar en eso con nuestros emprendedores y en el sector turístico, etcétera. Y además yo haría una última reforma profunda, al tiro. La Subdere, que tiene mucho que ver en el desarrollo local, yo la dejaría como un asesor técnico, pero todos los instrumentos jurídicos, financieros, de financiamiento, los traspasaría al gobierno regional. Muy bien, gracias. Vamos a extendernos los 2 minutos para que sea todo parejo, ¿les parece? Porque es bastante información que hay que digerir. Traspaso de competencias, nuevos instrumentos jurídicos, potestad a ciertos organismos que vean la realidad. Yo no sé, esto no está en pauta, pero también creo que la contribución de los profesionales como uno en la vida diaria, en la labor diaria, también habla de la centralización o del centralismo o la descentralización necesaria. En los tiempos de un canal de televisión donde yo trabajé, TVN, y lo digo con mucho orgullo, nos mandaban vehículos para reportear y compraban, digo, un Nissan, supongamos un Toyota Yaris. Desde Arica a Punta Arenas un Toyota Yaris. Y había que ir a reportear 5 turistas perdidos en Lonquimay. Y nosotros no llegábamos y nos podía costar el puesto. O sea, se compraban 2 por región, en ese tiempo 12 regiones, 24 vehículos, 2 Yaris para Temuco, 2 Yaris para Valdivia, 2 Yaris para Arica, 2 Yaris para la región de Libertador Bernardo Higgins. Y las realidades son distintas. Nosotros llegamos hasta el Vilcún porque estaba nevado de ahí para arriba. Entonces, eso también, yo decía, pero no hay un análisis de nuestra propia realidad acá que es muy distinto. Bueno, esa es una acotación al margen, no más, chiquillos, eso es para los jóvenes, que les va a tocar lidiar con eso también en la vida profesional. No, ya no estaba don Diego, cuando nos llegaron los autos. Cuando estaba don Diego se arrendaban vehículos, me acuerdo, había camionetas y con candado y con cadena y 4x4. Sí. Bueno, continuamos entonces con Alberto Pizarro con la pregunta, ¿qué medidas concretas compromete usted y su candidato presidencial para lograr en el próximo periodo de gobierno un efectivo avance en el financiamiento local y regional y en el perfeccionamiento de traspaso de competencias a los gobiernos regionales y municipios? Don Alberto Pizarro. Bueno, muchas gracias. Bueno, decir en primer lugar que concuerdo completamente con lo señalado en el libro que estamos justamente presentando el día de hoy. Es bastante claro, creo yo, dentro de lo que es necesario hacer. Ahora tenemos que pasar de lo que está escrito a la acción, a lo concreto, y ahí es donde venimos los actores políticos. Tenemos que presionar para que esto se materialice. Sin duda alguna que el tema de recursos siempre va a ser importante, eso nadie lo puede dudar, ¿ya? Los recursos siempre son necesarios, especialmente en una región que tiene los índices de pobreza, de desarrollo que tiene la Araucanía. De eso no hay ninguna duda. Pero yo me centraría en algo que muchas veces no se pone en primer lugar, pero yo creo que es fundamental. Y vuelvo al concepto de la sinergia cognitiva, de cómo generar ese conocimiento, cómo ese conocimiento se transforma en medidas concretas, en política concreta. Yo estoy absolutamente claro de que para que
Y por eso que me gustó el ejemplo del Yari, ¿ah? Eso es un ejemplo bastante bueno de cómo muchas veces se toman decisiones centralizadas que no tienen relación con la realidad. Por ejemplo, del Yaris en un camino rural de acá de la Araucanía. También ocurre en vivienda. En mi cargo como director nacional me tocaba recorrer lugares, afortunadamente se ha ido cambiando en el último tiempo, donde se pretendía construir viviendas que tenían, ¿no es cierto?, de madera, con zinc y todo, en la zona norte, donde claramente era un horno esa casa. Ahora se está construyendo de una forma distinta, con pertinencia local, cultural. Eso es acercar, en concreto, las decisiones a los territorios. Eso en concreto, porque se habla mucho de planificación territorial. De hecho, acá la UFRO tiene un magíster, ¿no es cierto?, de desarrollo humano local, y donde habla muy fuerte del desarrollo territorial y la planificación territorial. Pero la planificación territorial se queda en nada si no existen los instrumentos para que eso se materialice. ¿Y qué es necesario para que eso se materialice? Si yo tomo la decisión de que en tal o cual territorio se debe invertir en tal tipo de infraestructura o en tal tipo de actividad productiva, qué bueno que la decisión se pueda tomar en la región y que no venga definido desde Santiago. Por eso es fundamental el proceso de descentralización, porque muchas veces se malgastan los recursos. Se malgastan recursos en cosas que ni siquiera sirven en el territorio y quedan ahí. Yo me formé acá en la Universidad de Frontera como ingeniero agrónomo. Uno de los grandes problemas que, no solamente en comunidades indígenas, en el mundo campesino en general, es que estamos no enseñando, ojo con eso, estamos promoviendo que se produzca de buena calidad bien, pero después tenemos problemas para comercializar. Graves problemas. Yo siempre doy este ejemplo en una oportunidad, un proyecto financiado por un determinado organismo de una cámara de frío espectacular, un huerto espectacular, con producciones altísimas, pero tenía un pequeño gran problema. No tenía un camino para poder acceder y ese packing, esa cámara de frío está sin utilizarse. ¿Por qué? Porque se falló en algo que es básico. Si yo estoy produciendo, necesito los medios básicos para que esa producción salga, ¿cierto? Va al medio local o se exporte. Eso es de perogrullo, ¿cierto? Para alguien de la región es de perogrullo. Pero muchas veces las decisiones no se toman considerando sentido común ni la obviedad que para un campesino, que para un agricultor que está acá en el territorio, lo tiene bastante claro. En otra oportunidad, también, lo mismo, actividad, vamos a promover y resulta que no tenían un puente para que los camiones hasta 10 toneladas podían pasar por ahí. De más de 10 toneladas tenían serios problemas. Entonces, ahí es donde es fundamental, cómo yo enlazo lo que es la inversión en infraestructura con la vocación productiva de los distintos territorios. Esto es una de las regiones más ricas del país, en términos de recursos naturales. Pero, y se lo digo muy responsablemente, por decisiones que se tomaron en algún momento en este país, se forestaron terrenos con un alto potencial agrícola. Por un decreto ley que financiaba el 90% de la inversión, y pasamos de ser la región que era el granero de Chile, donde se producía buena parte de la alimentación de este país, que fue el motivo por el que se hizo la mal llamada pacificación. Acordémonos, hagamos un poquito de historia. ¿Por qué se atravesó el Biobío? Porque el Estado de Chile necesitaba comida. ¿Y dónde están los territorios más ricos? En territorio mapuche, ¿cierto? Se ocupó el territorio, se usurpó territorio. Y resulta, ¿qué pasó después? Con malas decisiones políticas. Por eso es muy importante las autoridades que elijamos. Se transformó terrenos con alta potencial agrícola en forestales. Resultado, claro, producimos bastante celulosa, pero que yo sepa, ninguno de los acá presentes come celulosa. Y estamos importando buena parte del alimento que consumimos. Antes consumíamos trigo de acá. Antes consumíamos leche y carne de acá. El porcentaje que consumimos de alimentos ahora foráneos es altísimo. ¿Qué pasa ahí? Yo creo que hay un tema que no solamente tiene que ver con un tema de región, hay un tema de país, un tema estratégico. ¿Cómo utilizamos bien el territorio para poder vivir en los territorios? La gente necesita comida, la gente necesita agua. Y hemos hipotecado, creo yo, con malas decisiones que hemos tomado en el tiempo, nuestro futuro alimentario.
Por eso es tan importante lo que estamos debatiendo el día de hoy, que se tomen buenas decisiones y que las decisiones se tomen acá, en la región. Acá están las personas que saben qué es lo que mejor se puede producir en un territorio determinado. Acá tenemos ejemplos de personas que ha ido bastante bien con la actividad agrícola, ¿sí? Porque ha puesto conocimiento, tecnología, ¿no es cierto? Pero el desarrollo de una región, yo permítame que les diga, estamos como estamos porque justamente hemos tomado malas decisiones en el tiempo. El poder tiene que estar en la región, y no solamente a nivel discursivo, no solamente eligiendo un gobernador regional, que es importante, no me cabe ninguna duda que es importante, pero si no dotamos de recursos, si no dotamos de recursos para que los centros de investigación, los think tanks, que tú, Henry, lo dijiste, es muy cierto. Los think tanks en este país, la mayor parte funcionan en Santiago, y tienen que abrir los iluminados de Santiago, ¿no es cierto?, a decirnos qué tenemos que hacer en la región. Cuando muchas veces, yo daba un ejemplo hace un rato atrás, la gente ni siquiera sabe dónde están ciertas comunas de la región. Creen que conocen la región porque conocen Pucón, sus alrededores. Bonito, ¿cierto? Pero la región es bastante más que eso. Diego, Y hay que ser muy responsable con quién nosotros decidamos que van a ser nuestras autoridades. Y aquí felicitar a Henry por este libro. En realidad es completísimo. Tiene ideas que son claves para que cualquier autoridad, ya sea parlamentaria o presidente, las tome y las ponga en práctica. Y concuerdo con Francisco Huichumilla. Aquí la voluntad política es fundamental. Voluntad política para que ese libro se transforme en hechos concretos. Muchas gracias. Alberto, muchas gracias por la respuesta a la segunda pregunta. 7 minutos para don José García. ¿Qué medidas concretas compromete usted y su candidato presidencial para lograr el próximo periodo de gobierno un efectivo avance en financiamiento local y regional y en el perfeccionamiento de traspaso de competencias a los gobiernos regionales y municipios? A ver, yo creo que todos los que estamos en esta mesa somos partidarios de hacer distintas reformas, una ley de rentas regionales, por ejemplo, para atraer más recursos a nuestra región. Reformar, por ejemplo, políticas de inversión que hoy se resuelven en los ministerios para que sean resueltas aquí también en nuestra Araucanía. Todos vamos a estar de acuerdo en eso, porque son medidas básicas, son medidas esenciales. Y por lo menos una ley de rentas regionales está en el programa de gobierno de don Sebastián Piñera y también de manera muy importante el fortalecimiento de los municipios. Pero yo quiero aprovechar esta intervención para decir 3 cosas bien concretas. Primero, a mí me preocupa el desapego que tienen los habitantes de la provincia de Malleco con respecto a nuestra región de la Araucanía. Me gustaría preguntar y que levanten la mano quiénes en esta sala viven en Malleco. Diego. Muy pocas personas. Y cuando hablamos de Araucanía, muchas veces no estamos pensando en Malleco, que tiene sus propios problemas, que tiene sus propios desafíos, que se sienten, como dije, desapegados de la Araucanía, que ya comienzan a surgir movimientos que dicen Malleco región. Yo quiero recordar que nosotros se aprobó la creación de la región de los ríos, que se desafectó de la región de los lagos. Y recién se acaba de aprobar la creación de la región de Ñuble, dividiendo la actual región del Biobío. Y esos movimientos van a seguir. Ya se habla de que Chiloé quiere ser región. Entonces, es bien importante, y en esto quizás dejarle una tarea a la Fundación Henry, ¿qué vamos a definir por región? ¿Qué vamos a definir también por descentralización? Yo creo que Felipe Catre lo planteaba muy bien. Él decía, aquí debiéramos volver a la antigua división, no sé si lo dijo exactamente así, pero planteó el tema de los gobiernos provinciales. Entonces, vamos a fortalecer lo que nosotros conocemos hoy día como regionalización, vamos a fortalecer nuestra actual división política administrativa, o vamos a pensar en seguir dividiendo las regiones. Esa es una definición súper central, súper importante. Y en que también probablemente vamos a necesitamos el insumo que ustedes nos puedan entregar. A mí me preocupa el desapego de Malleco respecto de nuestra región de la Araucanía. Y tenemos que tener acciones que signifiquen que ellos se sientan
plenamente integrados a nuestra región de la Araucanía. Por de pronto, la comuna que yo he visitado en la provincia de Malleco, la gran desconfianza es porque yo soy de Temuco. Porque los temuquenses nos traemos todos los recursos de la región para acá y dejamos a las comunas, particularmente de Malleco, ajenas al progreso, ajenas al desarrollo, ajenas a la inversión. Ahí tiene que haber una preocupación importante. Segunda cosa, bien elemental, pero que es bueno recordarla. En estos 4 años de la actual administración de la presidenta Bachelet, la economía va a crecer aproximadamente unos 7, 8% promedio anual. Con esos niveles de crecimiento de nuestra economía es bien difícil pensar en mayores recursos para las regiones. Vamos a seguir repartiendo la misma pobreza nomás. El país tiene que recuperar sostenidamente tasas más altas de crecimiento, al 4, al 4,5, al 5, no menos que eso. Si nos conformamos con menos que eso, Chile no va a crear los empleos que necesitamos y el fisco no va a tener los recursos para hacer todas las reformas que necesitamos. Mejorar las pensiones, disminuir las listas de espera en salud y, por supuesto, atender las necesidades de las regiones de nuestro país. El crecimiento económico tiene que estar en el centro del próximo gobierno. Tiene que ser así, porque los recursos están allí, en el mayor crecimiento de nuestra economía. Y termino con lo siguiente. Capacidad de gestión de las regiones. Déjenme contarles. Hoy día, yo les recuerdo que cuando nace el Transantiago, y hay que darle subsidio al Transantiago, los parlamentarios de regiones dijimos, si le da plata al Transantiago, tiene que darnos plata a regiones. Y se llamó el Fondo Espejo del Transantiago. Tanta plata para el Transantiago, otro equivalente para las regiones. Hoy día, en términos redondos, estamos hablando que eso significa $1.000 millones anuales, $1.000 millones anuales para el Transantiago, subsidio a las tarifas, y otros $1.000 millones que se reparten entre las regiones del país y que se llama FAR, Fondo de Apoyo Regional. Pues de ese FAR no se gasta el 100%. Se gasta el 70% y todos los años va quedando plata y esa plata se va guardando. Si tuviéramos los proyectos para poder invertir esas platas, es decir, la plata está, pero no están los proyectos. Miren lo que nos acaba de ocurrir con el proyecto de interconectividad Temuco-Padre Las Casas. Ese proyecto termina, la empresa abandona las obras simplemente porque faltó fiscalización. ¿Cómo en 4 años nadie, ninguna autoridad se dio cuenta de que la empresa venía atraso tras atraso, atraso tras atraso? Entonces, podemos de repente, siempre es bueno pedir más plata para las regiones, pero hay que tener fundamento, hay que tener buenos argumentos, hay que tener buenos proyectos, porque si no, las platas no llegan. Y eso tiene mucho que ver con algo que también está en el libro. Cómo fortalecemos no solo la formación, sino que la retención de capital humano. Cómo los mejores arquitectos, los mejores ingenieros, los mejores constructores civiles, los mejores ingenieros comerciales, los ponemos a trabajar pensando en el desarrollo de la región, en la infraestructura pública que necesita nuestra región, también en la infraestructura privada. Si queremos dar un salto, lo tenemos que dar invirtiendo bien, invirtiendo lo que nos entregan y preparando los proyectos para dar ese salto hacia el futuro. Muchas gracias, don José García Romero. Don Diego Ancalao, la segunda pregunta, candidato del Frente Amplio. ¿Qué medidas concretas compromete usted y su candidato presidencial para lograr el próximo periodo de gobierno un efectivo avance en financiamiento local y regional y en el perfeccionamiento del traspaso de competencias a los gobiernos regionales y municipios? 7 minutos. Bueno, voy a hablar mucho menos que los 7 minutos porque voy a tratar de ser más concreto. La candidata presidencial Beatriz Sánchez lo que propone es precisamente elección de gobernadores regionales de manera democrática. Elige ella también la redistribución de los recursos en términos de redistribución de la riqueza, en el caso que las regiones que tengan mayores producciones de recursos
se traspasen esos recursos o un porcentaje a las regiones más rezagadas. Y otra de las propuestas de Beatriz Sánchez es potenciar los centros de estudios regionales, lo que me parece una medida absolutamente lógica, porque el mismo centro de estudio de usted aquí, Henry, es precisamente el que está impulsando esta idea de la descentralización, por lo tanto es perfectamente natural que una de las propuestas sea fortalecer los estudios para el desarrollo regional. Con relación a lo demás, yo creo que si vamos a hacer una descentralización hay que hacer una descentralización en serio. Tiene que ser una descentralización de verdad, administrativa, política y fiscal. Porque en el estudio de la Flaxo dice que 2,4% del PIB tiene que ver con el pago de impuestos en las regiones y que esas regiones no son precisamente las que pagan impuestos, sino que son las comunas. Y desde ese punto de vista es necesario destacar una cosa. Es necesario de que haya pago de impuestos. La descentralización fiscal tiene que ver necesariamente con el pago de las empresas de las regiones que explotan los recursos ambientales, materiales y humanos. Esas empresas que explotan esos recursos ahí tienen que pagar el impuesto en la región donde están. Y aquí voy a poner un solo ejemplo. El año pasado, la industria forestal tuvo de retorno de las exportaciones 6.500 millones de dólares. 6.500 millones de dólares. La mayor cantidad de plantaciones forestales están precisamente entre la 9ª y la 8ª región. Y ninguna de esas empresas pagan los impuestos en las regiones donde están explotando. Aquí en esta región de la Araucanía tenemos la industria forestal y precisamente en todas las comunas que tienen más del 20% de plantaciones forestales son precisamente las comunas más pobres de Chile, como el caso de Lumaco, como el caso de Purén, como el caso de Cuyipulli, donde está la forestal Mininco, la celulosa Mininco y como el caso de Ercilla y Traillén. También se incluye Tolten. Entonces, las 10 comunas más pobres de la región son precisamente las que tienen mayores plantaciones forestales. Ninguna de esas empresas forestales pagan su impuesto en esta región. Entonces, ¿por qué nos va a asustar a nosotros que las empresas forestales paguen aquí donde explotan, donde tienen el déficit hídrico, donde los municipios gastan más en llevar agua a los campos para entregarle agua a la gente que está ahí? ¿Y por qué no se le cobra lo que tienen que pagar? Esa es la pregunta que uno se hace, ¿por qué eso no se ha hecho hasta el minuto? Otro ejemplo, el decreto ley 701, el artículo 10, ustedes lo pueden revisar si me quieren corregir, dice que todas las empresas que se acojan al decreto ley 701 quedan exentos del pago de la contribución. El pago de la contribución es lo que llaman el impuesto territorial. Esa es la ley que se creó en el gobierno de Efraín Montalva y que se creó precisamente para que mediante esta ley se financien los municipios, porque el 100% de esta recaudación es para los municipios. Ese artículo dice que las empresas que se acojan a este decreto tienen exención tributaria del pago del impuesto territorial por la primera cosecha hasta 2 años después de la primera cosecha. Ninguna empresa forestal ha pagado ese impuesto territorial hasta el minuto y esas platas deberían ingresar a los municipios que son precisamente los más pobres porque tienen mayor cantidad de plantaciones forestales. Y esa es precisamente una de las razones por las que yo soy candidato a senador. Y si yo llego a ser electo, esa va a ser una de las primeras reformas que nosotros vamos a hacer, cobrar a las empresas los que deben. Y precisamente, yo soy de la provincia de Malleco y conozco la realidad de verdad. Y uno de los principios básicos de la descentralización es precisamente que los sectores que no tienen poder de decisión y que están alejados del centro metropolitano accedan a tomar decisiones para representar esos territorios que no tienen acceso al poder político, que es precisamente el que pone las reglas para el desarrollo. Y por eso es que es muy necesario enfrentarse en estos debates sobre estas materias que son las que realmente nos preocupan. Y a diferencia de lo que plantea aquí José, yo soy partidario de que efectivamente la provincia de Arauco con la provincia de Malleco sea en la región de Nahuelbuta, como lo vienen planteando hace mucho tiempo las propias personas que son las que viven los problemas. Y son esas personas precisamente las que no son escuchadas, porque son ellos los que tienen los problemas.
Y ahí discrepamos con el diputado de Santiago Centro aquí, que cree que precisamente esa es la solución de darle poder a las provincias. Si ese no es el problema, y ese es otro de los problemas que tenemos. Que se habla de pobreza de gente que no sabe lo que es la pobreza, que se habla de desarrollo de gente que no sabe lo que es, que se habla de los mapuches, gente que ni siquiera es de aquí. Y ese es uno de los problemas que tiene esta región retrasada. Y por eso que yo soy partidario en términos concretos de que soy electo, que se cobre lo que dé las forestales, que haya una descentralización fiscal y que hablemos de política en serio, que debatamos de regionalización en serio y descentralización en serio. A eso vine yo. Y estaba preocupado porque no me había leído el libro, pero ahora estoy mucho más tranquilo. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. La pregunta para el candidato Kast: ¿qué medidas concretas compromete usted y su candidato presidencial para lograr el próximo periodo de gobierno un efectivo avance de financiamiento local y regional y en el perfeccionamiento de traspaso de competencias a gobiernos regionales y municipios? Bueno, primero, yo creo que una de las tareas principales que tenemos pendiente, y creo que ojalá también la Fundación Henrik lo tome como un desafío, es poder de verdad avanzar en la modernización del Estado a nivel regional. O sea, acá podemos llenarnos de descentralización, podemos llenarnos de puros lugares donde efectivamente no se decida en Santiago, pero si no somos capaces de terminar con los operadores políticos, si no somos capaces de terminar con este cáncer que hoy día está en el Estado, y que de hecho la cantidad de denuncias que están dando vueltas todo el tiempo son brutales, donde parientes de parlamentarios ocupan el Estado a diestra y siniestra, amigos de parlamentarios ocupan el Estado a diestra y siniestra. Todo lo que hablemos aquí va a quedar en el tacho de la basura. Y eso requiere una decisión política. Una decisión política, hemos visto cuando cambió de hecho la última vez la intendenta, cambia la intendenta, salen los del partido 1, entran los del partido 2, cambian el equipo, seremis, directores de servicio. Eso es un escándalo. Y por mucho que algunos se sientan dueños de la verdad, que son los únicos que pueden hablar de pobreza, que son los únicos que pueden hablar de lo que necesitan nuestros pueblos originarios, yo les pido un poquito más de seriedad también. Y que efectivamente debatamos contenidos. Los invito, ojalá que conozcan mi programa de gobierno. Trabajaron más de 130 profesionales de distintas partes. De hecho, un capítulo entero tiene que ver justamente con el desarrollo regional de la Araucanía y cómo el Estado ha sido incapaz de garantizar lo más básico que tiene que garantizar también la Araucanía, que es la seguridad de sus ciudadanos. Acá es impresentable cómo el Estado no ha dado el ancho, ni políticamente, porque efectivamente hay muchos desafíos políticos, que parten justamente por tener capturado el Estado como un botín de campaña. Hay muchos que lucran del conflicto, y que de hecho se dedican prácticamente a eso. Y por lo tanto aquí la política no ha dado el ancho. Y yo creo que es muy importante que aquí ojalá también tengamos, y por eso creo que es un avance importante lo que hizo la presidenta Bachelet con la comisión que dirigió el obispo Vargas, más allá que no es la solución, estamos a veces cansados de tantas comisiones, pero de lo que yo he hablado con el presidente Piñera, que espero que sea el futuro presidente de Chile, es que ojalá también haya continuidad de trabajo y que no se parta desde cero. Y aquí que todos los sectores políticos sean generosos en poner efectivamente aquellas materias donde hay consenso, como este. El consenso efectivamente que tenemos que modernizar el Estado, terminar con ocupar el Estado como un beneficio personal de muchos candidatos. Y yo creo que una de las cosas buenas que tiene también el tener gobernadores electos es que también te va blindando de esos ciclos políticos donde al final uno se toman el poder, sacan a otro y ocupan realmente a los directores de servicio como fusibles. Y eso es inaceptable. Y la verdad que eso requiere de voluntad política, porque sin voluntad política esto no va a ocurrir. Y cada vez que llega un presidente de la República tiene la tentación, porque todas las presiones políticas están ahí, de poner a los suyos. ¿Quién no va a querer? Son miles y miles de puestos de trabajo. ¿Y qué es lo que hacen los que van saliendo? Ponen a sus operadores políticos apernados, los pasan muchas veces para que el otro gobierno no lo pueda tocar. Entonces al final es un círculo vicioso. Y yo por lo mismo creo que adicionalmente al traspaso de competencias políticas y fiscales, necesitamos también ponerle un cortocircuito a este vínculo de operadores políticos que está siempre. Porque siempre vamos a tener elecciones cada 4 años, de hecho las tenemos cada 2, municipales primero y después tenemos elecciones de... Y si a eso le sumamos
obviamente el resto de las elecciones que van a venir con los gobernadores, yo creo que es muy importante que ese vínculo se agante. Ojalá, y es lo que hablaba con Sebastián Piñera, que ese cortocircuito entre las decisiones políticas y la modernización del Estado se genere también antes de que tengamos la elección de gobernadores. Eso es muy importante. Y eso no es algo que no ocurra en otros países. En Inglaterra funciona así. En Inglaterra todo el servicio civil es un lugar que está blindado del mundo político. De hecho, cambian al ministro y los directores de servicio siguen al lado. Es verdad que tienen que haber actores políticos, es verdad que los CEREMIS tienen que estar ahí, pero todos los directores de servicio, ¿qué tiene que ver el Instituto Nacional de Estadística con el Partido por la Democracia, el PPD, el Partido Comunista? O el día de mañana con la UDI, con el RN, con el Evópolis, con el PRI. Nada. ¿Por qué no somos capaces de elegir al mejor entre nuestras mujeres y hombres para que ocupe esos cargos? Y que sea de verdad independiente. Claro, porque lo hicimos con el Banco Central. Y por eso somos los campeones mundiales en políticas macro. De hecho, somos los países más serios en políticas monetarias. Todo el mundo nos mira con envidia de que manejamos nuestras cuentas monetarias sin inflación. Nuestro amigo argentino todavía tiene inflaciones sobre el 10%. En materia fiscal, una cosa que también es bueno debatir, que abre toda una conversación, es si efectivamente vamos a permitir el día de mañana que tengamos impuestos diferenciados. Que eso genera competencia entre las regiones. Eso genera muchas veces beneficios, porque efectivamente tú puedes desconcentrar el poder económico, que es muy bueno, pero también te puede generar también una dificultad, que es esta corrida de bajar los impuestos para que pueda atraer también a las empresas. Entonces, yo creo que ahí el compromiso, y no quiero repetir lo que dice Pepe García, que los dos apoyamos a Sebastián Piñera, los compromisos están. La pregunta es si vamos a tener la voluntad política todos de poner los votos también en el Congreso para que esos compromisos sean realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato Felipe Castro. Muy bien. Don Eri, sí, palabras al cierre y vamos a hacer alguna pregunta del público, alguien que tenga alguna... Sí. Sí, por favor. Yo creo que todas las intenciones aparecen muy positivas, pero solamente yo creo que acá nuestro amigo Huenchumilla lo ha indicado, Cas lo acaba de indicar, todo esto en la Araucanía no tiene ninguna posibilidad si no tenemos paz. Nosotros necesitamos paz. Si no hay paz, no hay inversión, no hay trabajo y no hay desarrollo. ¿Alguien? Sí, por favor. Tu nombre. Fernando Calfucura. Fernando. Yo soy hijo de un profesor y pequeño agricultor mapuche. Bueno, el señor Pizarro comentó hace poco que se importa gran cantidad de alimentos al país y la región. Bueno, como quizás muchos saben, hace un tiempo atrás, años, se hizo un tratado internacional donde los precios de los cereales se han afectado mucho en la región. Obviamente Argentina es un país que tiene mucha superficie, importa cereales. Usted como agrónomo, ¿qué medidas tomaría para proteger a los agricultores de la región? Porque los molinos compran importan gran cantidad de cereales y los agricultores de nivel regional se ven muy perjudicados. Se inestabiliza su mercado. Eso. Me respondo inmediato, ¿no? Sí. Bueno, te agradezco la pregunta en realidad porque yo te daría vuelta a la pregunta. ¿En qué sentido? Como agrónomo te lo digo, como persona que conoce de lo que es los potenciales productivos de la región, yo creo que habría que dar vuelta a esa pregunta en que probablemente el trigo, para la realidad de la región, para las pequeñas superficies que manejan los productores, no es la respuesta viable económicamente para poder tener una agricultura sustentable. Eso punto número uno, ¿ya? Haciéndonos cargo de la realidad de no solamente las comunidades indígenas, que cuentan con bajísima superficie productiva, muchas de ellas sin agua, ojo con esto, que el agricultor campesino, mapuche o no mapuche, produzca cereales o produzca cultivos anuales, tiene relación con la falta de agua de riego. Porque si existiera agua de riego, el potencial productivo cambia completamente. Entonces yo daría vuelta a la pregunta, ¿qué podemos hacer? Y ahí es donde va el tema de política pública y por qué es tan importante este debate acá.
¿Y por qué es importante leerse el libro? Donde sale bastante claro cuáles son las medidas. A mí me parece bastante clarito que es necesario tomar. Primero, acercar las decisiones acá, de acuerdo al territorio que tenemos, focalizar inversión en base a la vocación productiva de los territorios y invertir inteligentemente. Porque concuerdo completamente con lo que dijo acá también. Podemos tener muchos recursos, pero esos recursos se dilapidan. Por ejemplo, en distribuir agua, ¿no es cierto? Que es lo que estamos haciendo actualmente por los problemas medioambientales y de escasez hídrica que tenemos. Y no nos vamos a la solución de fondo y solo pagamos camiones de aljibe, yo creo que estamos agarrando el camino. Es una medida de urgencia, está claro. Pero la medida de fondo es que todas las familias de esta región, de este país, puedan tener acceso al agua para el consumo y para el riego. Y eso tiene que ver con medidas más de fondo. Y no pasan solamente con lo que tú señalas. Esa es una parte, es una forma de producir que claramente para una persona que tiene 1 hectárea, 2, 5, sinceramente el trigo no es una respuesta. Tal vez, digo tal vez, y es lo que ocurre acá si tú, nosotros afortunadamente somos de la zona, conocemos acá. ¿Qué pasa con el cordón aquí alrededor de Temuco para las casas? ¿A qué se dedican? ¿Se dedican al trigo? No. Quienes tienen agua de riego se dedican a la hortaliza. Se están dedicando mayor parte ahora a la fruticultura. Ayer estuvimos con el candidato Alejandro Guillé en una cooperativa mapuche que exporta manzana y exporta menta. Y ahí nos hicimos cargo de algo, que una crítica que bien fundada, no tengo nada que decir al respecto. Durante años la CONADI entregaba, ¿no es cierto?, hacía restitución territorial sin agua de riego, sin caminos de acceso, y nos extrañamos de que esos terrenos bajen sus niveles productivos. Durante este periodo, afortunadamente, esto ha empezado a cambiar. Falta mucho por avanzar, mucho. Pero nosotros, como algo que hicimos, es que todos los predios tienen que tener agua de riego, tienen que tener algo que es fundamental para la vida. No podemos entregar terrenos estériles. ¿Qué producción va a haber ahí? La región necesita alimento, la región necesita crecer, efectivamente necesita producir, pero para que eso se genere, necesita tener los medios para producir. Y ahí hay una gran inequidad en este país, entre quien tiene los medios para poder producir y quienes no. Los bancos no prestan, también hay un tema legal también de por medio. Hay muchos factores, hay mucha legislación que cambiar para que no solamente las comunidades indígenas, todas aquellas personas que siguen a la agricultura en esta región y en el país, puedan sacar el máximo potencial al terreno que tienen. Candidato, muchas gracias. Todos. Pero el gran agricultor tiene la ventaja que puede cambiar más fácilmente de rubro, pues tiene el conocimiento, tiene los medios. Por supuesto que sí, eso es una realidad. Ya, pero vuelvo a repetir, esto, ojo, tiene que ver con equilibrios también económicos. Tiene que ver porque que tengamos comercio internacional, yo creo que nadie aquí puede estar en contra del comercio internacional, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es asegurar tener una producción agrícola en esta región y en este país que nos permita sustentarnos como país. Es una decisión estratégica como país. Si uno se va a Europa, ¿qué ocurre en Europa? Europa pone recursos para sus agricultores, efectivamente. Cuide su agricultura, porque tiene claro que necesitamos alimento para poder sobrevivir, necesitamos agua para poder sobrevivir. Muchas gracias. Allá hay también otra pregunta. Y acá también. Primero, bueno, da lo mismo, el orden de los factores. Sí, buenas tardes. Yo la verdad quiero preguntar al senador José García. Él hizo mención a una situación que desde la lógica política probablemente se va a producir, que es esta pugna desde el punto de vista político entre la nueva figura del gobernador regional electo y el delegado presidencial, que es algo, creo yo, de lógica política se va a producir sí o sí. Pero, senador, ¿existe alguna medida contemplada en la ley o alguna forma de poner un control a esta situación que en definitiva no pudiera, para que no pudiera en el futuro afectar directamente a la región, entendiendo que de cualquier punto de vista sí o sí se va a producir? Lo primero, decir que la ley se está elaborando, la ley de traspaso de competencia. Don Enrich Bombar ha sido testigo también, don Diego Portales. Y si se me escapa alguien de los que está en la sala, ruego me disculpe, pero han sido muy activos en estar presentes durante la discusión de esa ley porque es muy importante. Se está haciendo un esfuerzo grande porque las facultades, las atribuciones de uno y de otro queden sumamente claras.
Ahora, naturalmente, por nuestra condición humana, lo más probable es que también van a haber conflictos, pero que sean los menos y que sean fáciles de resolver, fáciles de solucionar, porque si no, o sea, creo que lo que puede ser muy malo para una región es que estas dos autoridades que están llamadas a empujar el progreso de la región terminen peleándose públicamente o privadamente y no avancemos lo que haya que avanzar. Senador, disculpe, yo tenía anotada la misma pregunta que tú. ¿Por qué suena como para el público en general, para el ciudadano común y corriente como uno, suena como hacerse un autogol? Por ejemplo, hay un caso muy patente que es dramático. Como todos, generalmente Santiago lo termina parchando con un ministerio, porque dice el ministerio de algo que eso fuera la solución para todo. Aquí en Temuco, y de verdad que es penoso ver la figura del Ceremi del deporte, que pesa menos que un paquete de palomitas de maíz. Yo tengo programa deportivo en la radio y sé del tema, que al final hay una dualidad tremenda con el director regional de Chile Deportes. O sea, uno estaba al corte cinta para pelearse la foto, y ocurre en este gobierno sin, y en los otros gobiernos igual, sin mayor salida como figura cada uno en su papel, en su rol. No es hacerse un autogol creando este delegado. ¿Por qué tendría que haber este delegado si efectivamente le estamos dando potestad a las regiones para que tengan su propio representante, que además no es un delegado, sino es un elegido por voto popular? Porque hay tareas de gobierno interior que son propias del presidente de la República y de quien lo representa en la región. Que en este caso, hoy día, la figura está en el intendente. El intendente hoy día tiene un doble carácter. Es representante del presidente de la República y es ejecutivo del gobierno regional. Esas dos funciones se separan. Lo que es materia de representación y de acción de las tareas de gobierno interior y de representar al presidente de la República las va a ejercer el delegado presidencial. Las tareas propias de la administración y de la inversión de los recursos regionales lo va a hacer el delegado regional. Pero, por ejemplo, está previsto de que los Ceremi, que son nombrados por los ministros, van a responder a los llamados o van a responder a las peticiones que haga el delegado presidencial, porque forman parte del Ejecutivo. Entonces la pregunta es, ¿y el gobernador regional con quién lleva adelante sus políticas públicas? ¿Vamos a crear en paralelo otra figura? Los Ceremis para responder al delegado presidencial y otros Ceremis con otros nombres para responder al gobernador regional. Esas son las dificultades prácticas y eso es lo que la ley está tratando de definir con absoluta claridad y con absoluta lógica y con absoluto realismo para que no tengamos ni que crear figuras paralelas ni tampoco que tengamos pugnas ni conflictos entre las autoridades. Pero eso en concreto son, por ejemplo, las dificultades que se nos presentan. Y tú lo has dicho muy bien. Uno ve muchas veces que dentro del mismo gobierno hay conflicto entre las autoridades. Entre, no sé, el Ceremi de Vivienda y el director del Serviu. El Ceremi del Deporte y el director de Deporte. Dentro del mismo ejecutivo y dentro del mismo gobierno y de la misma coalición. Entonces, por eso que tenemos que ser precavidos y tenemos que ser capaces de tener una legislación que va a ser imposible que impida todos los conflictos, pero que por lo menos tenga las funciones y atribuciones suficientemente claras para uno y otra autoridad. Sí. Micrófono, por favor. Ahí. Yo quería pedirle una fotito. ¿Puede ser? Que tengo que irme luego a un concurso. Por eso le digo. Vale. ¿Puedo? Mientras saca la foto el candidato. Es que me robó la pregunta, pero yo todavía estoy dándole vuelta. Siento que es un poco irresponsable de parte del Congreso en este momento aceptar esa figura de representante del gobierno. Porque si fuera por eso, el alcalde, que es autónomo, ¿no es cierto?, dentro de su municipalidad, también tendría que tener un representante del gobierno para que pueda tener esta conexión directa al gobierno y tener los hilos sobre la alcaldía. Entonces, ¿por qué no tener una región que sea autónoma? Asegurarle financiamiento de alguna forma, alguna parte de los impuestos de la región y que tenga esa independencia para tomar decisiones y no necesite
más que los Ceremis, ¿no es cierto?, que ya están conectados vía ministerios con la presidencia, con el Ejecutivo, y de esa forma tener un gobernador autónomo que tome decisiones y que sea el líder de la región. Yo siento, de verdad, es una irresponsabilidad lo que están haciendo en este momento de permitir esa figura que ustedes saben que es un problema que están creando. Es una especie de Frankenstein, ¿no es cierto?, que le están dando vida ahora, y ya se anticipa el conflicto que viene más adelante. Entonces, ¿por qué derechamente partir y dejar fuera esa figura y ponerse morado una vez y hacerlo bien desde el principio? Entonces, desde el punto de vista de un ciudadano común y corriente, no tiene mucho sentido lo que ustedes están haciendo. Y eso, no sé si tienen alguna explicación. Gracias. José, perdón, para tal vez en ese mismo tema, ¿cuál es la base que tiene eso? O sea, ¿por qué? ¿Por qué poner en definitiva, pero dar así como que pareciera como con elástico, ¿no? A ver si con un ejemplo queda también un poco más claro. Por ejemplo, funciones de gobierno interior y de seguridad pública. ¿Quién le da la orden a Carabineros de que tienen que cumplir una determinada función de restablecimiento del orden público? ¿El gobernador regional electo o quien representa al presidente de la República y también al ministro del Interior en la región? Todo parece indicar, dado el sistema vertical que tiene Carabineros y la PDI, que sea el representante del presidente de la República, el delegado presidencial. En materia de extranjería, por ejemplo, más aún que estamos teniendo una importante cantidad de migrantes que no solo llegan a Santiago, sino que están llegando a todas las regiones del país. ¿Quién toma las medidas respecto de los migrantes? ¿Quién autoriza? Son más bien tareas propias de quien represente al presidente de la República y no al gobernador regional. Tú ponías el ejemplo de las municipalidades, cierto, pero el alcalde no puede nunca y no ha podido nunca y no ha ordenado nunca a Carabineros que intervenga de una manera u otra. Es más, yo tengo entendido que cuando un alcalde necesita el auxilio de la fuerza pública, por ejemplo, respecto del comercio ambulante, tiene que pedírselo al gobernador respectivo, no lo puede hacer directamente. Entonces, ese tipo de funciones, ese tipo de tareas que son propias de gobierno interior, de seguridad interior de nuestro país, tienen que estar radicadas en el delegado presidencial y no en el gobernador regional. Bueno, delimitar la tarea nomás entonces del nuevo delegado, que se aboque a eso. Bueno, vamos a agradecer la presencia de don Francisco Huenchumilla Jaramillo, de don Alberto Pizarro, de don José García Ruminot, de Diego Ancalao y de Felipe Cast a este foro. Había una pregunta que estaba pedida adelante, no queda otra. Así es. Hello. La última, muchachos. Mi nombre es Jean Paul Sepúlveda, estudiante de Administración Pública, segundo año, Universidad Católica de Temuco. Mi pregunta va para el señor José García. ¿Cuáles son sus medidas con respecto al desarrollo de la ciencia y la tecnología de la región? Porque le recuerdo que el Ministerio de Ciencia y Tecnología fue aprobado el proyecto, incluso usted lo votó a favor, y en el artículo 4, en una de sus letras, señala que solamente va a tener 4 secretarías ministeriales para toda la cantidad de regiones. Entonces, ¿cuáles son sus medidas para contrarrestar eso, que igual me parece contradictorio con su argumento en donde decía que lo principal está en el capital intelectual que antes señalaba? Y me gustaría saber cuáles son sus medidas concretas, por favor. Gracias. Primero que nada, yo creo que lo que tú has señalado en relación a que creamos un ministerio, pero como hay restricción fiscal, entonces no vamos a crear todos los CEREMI. Cada región no va a tener un CEREMI, solamente 4. Y esas 4 van a tener a su vez tuición sobre las regiones que no tienen CEREMI. Porque hacemos las cosas a media. Y las hacemos a media, por lo menos, justificando en que no hay plata suficiente. Podríamos haber postergado la creación del Ministerio de Ciencia, pero parece urgente. Entonces a veces uno tiene que conformarse o tiene que respaldar estas soluciones que no son integrales, son a media, como pasos transitorios respecto del desarrollo que queremos. Dicho todo eso, nosotros lo que tenemos que hacer es apoyar a nuestras universidades y concretamente a nuestras universidades regionales. Porque la mayor investigación, aquí la Universidad de la Frontera desarrolla una investigación
súper notable y que cuando uno mira los rankings de investigaciones respecto a la universidad del país, uno saca pecho y se siente orgulloso y se siente contento. Yo no estudié en esta universidad, yo estudié en la antigua Universidad Técnica del Estado, que se fusionó con la sede de la Chile y que formaron la actual Universidad de la Frontera. Igual me siento parte de esta casa de estudio y uno se siente contento cuando ve el esfuerzo que hacen las regiones, cuando ve el esfuerzo que hacen las universidades regionales. Pero eso ha costado mucho. Fueron muchos años de lucha permanente para que a nuestra Universidad de la Frontera se le diera un trato que, cuando uno comparaba el apoyo que le daba el Estado a un estudiante de la Universidad de la Frontera, que económicamente era mucho más vulnerable que un estudiante de la Chile o de la Universidad Católica, que eso se pudiera equiparar. Pero con el tiempo lo logramos, con el tiempo lo conseguimos. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer respecto de ciencia y tecnología, apoyemos a nuestras universidades. Ok, muchas gracias. Don Eric, unas palabras de despedida, por favor. Bueno, quiero partir por agradecer a quienes todavía están aquí y a quienes ya tuvieron que o quisieron retirarse. Nosotros hemos escuchado y con mucha atención y hemos tomado nota de lo que este panel de candidatos al Senado de la República de nuestra región nos han planteado. Y por lo tanto, en consulta con nuestro director ejecutivo, Diego Portales, y de nuestro director del Instituto de Desarrollo Local y Regional, Jorge Petit, hemos tomado una decisión de no solamente pedir a quienes han acudido y han aceptado nuestra invitación para participar de este foro y declarar su compromiso y el de sus respectivos candidatos o candidatas presidenciales con la tarea que debiera unirnos, sino que también nosotros tomar aquí un compromiso público. Junto con agradecer a Ufrovisión, junto con agradecer la estupenda conducción de Marco Antonio, que una vez más demuestran que hay capacidad para pensar, para construir desde la región de Araucanía, desde la Universidad de la Frontera, desde la Fundación Chile Descentralizado para nuestra región, pero a partir de las experiencias, los aprendizajes positivos, negativos, pero aprendizaje al fin que generamos, extenderlas a las otras regiones como durante 20 años ya lo estamos haciendo. Me sumo al llamado breve pero claro que hizo Eric en cuanto a que todo esto requiere en la Araucanía y también en el resto de Chile paz sobre la base de aquello que nos une y que es muchísimo más en esencia que aquello que nos divide y que nos separa. El compromiso que tomamos es examinar con mucha detención, igual como lo hicimos en los libros anteriores, igual como lo hicimos en el panel de intendentes que yo presentaba, examinar qué aportó este panel muy sustantivo, más allá de lo que nos estamos dando cuenta, a la reflexión compartida. Lo agradezco sentidamente. Hubo planteamientos muy de fondo de cada uno de los candidatos acá presentes. Hubo diferencias que duda cabe, habría sido casi aburrido que no las hubo algunas punceteadas cruzadas, que bueno, un candidato ya se fue, en fin, otros no llegaron, qué lástima, pero lo que nos interesa es identificar en forma sistemática y trabajar luego, ojalá junto con ustedes, sean electos o no, para cobrarles la palabra a quienes han resultado electos, para pedirles que a vuestras respectivas candidaturas presidenciales esto les llegue y para que la sistematización de este encuentro, que ha sido difundido a todo el país y ojalá también genere reacciones de las otras regiones, podamos sacarle provecho. Yo tengo la convicción que más lento de lo deseable, pero finalmente esto está en proceso. También tomo el compromiso, en base a varias de las preguntas que ustedes están planteando acá,
que tenemos que hacer un esfuerzo adicional de pedagogía política de cuál es el nuevo trato Estado-territorios y cuál es el nuevo modelo de Estado unitario descentralizado que ya a partir de la Comisión Presidencial del año 2014 se propuso al país, después de un largo debate y de descartar distintos otros modelos. Lo repito aquí sin entrar en el detalle. Chile no da para más en el siglo XXI de mantener la rigidez, la tosudez y la injusticia y la inequidad del Estado unitario altamente centralizado. No podemos seguir así porque no vamos a ser capaces de ser país desarrollado ni de superar la pobreza y las desigualdades que nos quedan. Y no da lo mismo a qué modelo entonces queremos transitar. Tenemos que tener claro el puerto de llegada para poder construir la hoja de ruta que paso a paso, gobierno a gobierno, nos permita llegar en la dirección correcta. Esa decisión, nuestro país, Chile, el gobierno y el Parlamento de la República la han tomado. Es el modelo de Estado unitario, pero descentralizado. Unitario en lo esencial para la unidad de la nación, como bien lo dice José García, son todas las funciones de gobierno interior. Los países federales tienen policía propia, tienen un sistema de justicia propio. En Estados Unidos tienen algunos estados pena de muerte, otros no. Chile no da para ser un estado federal, que todo eso lo traslade a la decisión y a la potestad legislativa de la autoridad regional o del estado federal respectivo. Tenemos que optar por un camino intermedio, del cual todavía estamos bastante distantes. Y eso supone que funciones, como bien se decía, de extranjería, de policía, de gobierno interior, sigan siendo manejadas en aquel nivel donde se manejan mejor. Eso incluye fronteras. No puede cada municipio y cada gobierno regional tener una política absolutamente distinta de fronteras. Seamos también serios y responsables en eso. En cambio, las tareas de gobierno regional, de desarrollo regional, esas sí deben estar en manos allí donde esas funciones tan necesarias se hacen igual o mejor. Libre de conflictos no. Yo he citado el caso de Francia, el caso de Colombia, que son comparativamente con muchos otros países de la OCDE, aquellos a quienes más nos acercamos como modelo. No se trata de copiar de ellos, pero sí de aprender de ellos. En consecuencia, la tarea no es fácil. Pero lean ustedes, y los invito, también los aportes que proporciona el libro en materia de literatura, lo que la experiencia internacional comparada nos demuestra y nos orienta. Lo peor es no avanzar, porque el riesgo y las complejidades que están en dar los pasos necesarios son reales, pero y los riesgos y las trabas y las dificultades de no avanzar son mucho mayores todavía. En consecuencia, la invitación es, ustedes nos han reconocido, muchas gracias, nos han elogiado, mejor todavía, han mirado el libro, se han adentrado en él. Hay muchas tareas que a partir de la propuesta del libro nos da hojas de ruta, tarea y desafíos a ser compartidos más allá de las diferencias políticas, desde la Araucanía para las otras regiones de Chile, pensar y construir Chile de sus regiones la tarea. Muchas gracias por asistir, muchas gracias por comprometerse ustedes y todos los que nos ven y siguen a través de UFROvisión en esa tarea común para todos los chilenos. Buenas tardes.